Hola chicos, hoy vamos a tratar entonces un tema que hace referencia a la información que nosotros podemos visualizar en las imágenes. En este caso, muchas de nuestras imágenes desde los sensores remotos debemos previamente al obtener las imágenes hacer algunos tipos de realces. Generalmente pues vamos a ver cómo se visualizan y cómo se hacen estos realces alrededor de las imágenes, cómo percibimos nosotros el color, cómo se visualizan los datos de una imagen, cómo se hacen las composiciones en color y finalmente vamos a ver a qué hace referencia la fusión de imágenes. Si recordamos entonces nuestro proceso de trabajo alrededor de el recorrido de la formación de una imagen, recordemos que entonces tenemos un sensor remoto, el cual parte de una fuente de energía. Lo más común es que los sensores pasivos reciban la energía de una fuente como el sol, ¿sí? El campo electromagnético que emite el sol. Esa información pues atraviesa la atmósfera y llega a la cobertura terrestre y a su vez es reflejada hacia el sensor. Cuando es activo es porque el sensor emite su propia energía. Esto lo llevamos entonces a un análisis visual, que es donde nuestra parte cognoscitiva, digamos nosotros como seres pensantes, empezamos a analizar. En ese caso nosotros utilizamos una visión humana. Nosotros tenemos unos componentes en nuestra visión que nos permiten diferenciar ciertos aspectos y obviamente tenemos una cognición cerebral que nos permite hacer una interpretación. Nos apoyamos entonces en las herramientas digitales en las cuales podemos hacer un análisis digital. Nosotros entonces, si vemos una imagen de satélite, aquí estamos viendo una imagen Landsat, esta imagen nos muestra ciertos colores. Estamos viendo unos aspectos asociados a una vegetación, una cobertura terrestre. Aquí nos hacen varias preguntas. ¿Por qué un punto de la imagen, en este caso este es verde? ¿Por qué esto es magenta? ¿Por qué se ven estos colores, digamos, morados? ¿O por qué esto es negro? Yo ya les he hablado en algunos momentos alrededor de cuando nosotros hacemos interpretación de imágenes o utilizamos las imágenes para entender un proceso, generalmente utilizamos bandas. Entonces aquí estamos viendo una combinación de bandas. Ya hemos hecho algunos ejercicios, ya hemos hablado alrededor de esto, pero vamos a tratar de responder estas preguntas alrededor de esta exposición. ¿Por qué es importante la visualización dentro de nuestros aspectos técnicos? Nosotros primero tenemos que tener una imagen generalmente georreferenciada. Luego de esa imagen georreferenciada ubicada en la realidad, en las coordenadas geográficas donde coincide con la realidad, hacemos un proceso en el que extraemos información. La extracción de información pues la hacemos a través de la interpretación, ya sea interpretación visual, si lo hacemos solamente con nuestros ojos y escribimos o obtenemos información, digitalizamos en pantalla o obtenemos a través de la computadora, o si la computadora nos ayuda a interpretar lo que estamos viendo, generalmente haciendo una clasificación, que más adelante lo veremos. ¿Por qué? Porque nosotros con las imágenes producimos información, como lo hemos hablado previamente. Las imágenes de satélite, las fotografías aéreas, todos los elementos que nosotros podemos visualizar en una imagen los utilizamos para producir información que después terminará siendo la que alimente un mapa, y ese mapa nos servirá principalmente para tomar una decisión. Cuando nosotros percibimos el color, entonces si nos devolvemos un poco a lo que hablábamos al principio cuando veíamos el espectro electromagnético, si recuerdan, el espectro nos ayudaba a entender las longitudes de onda, las distintas maneras en que las ondas, digamos el espectro, desde las ondas de radio, las ondas de microondas, la luz visible, los rayos X, los rayos gamma se difuminaban, digamos, en ese espectro.
Nosotros, al tener una visión que coincide con cierta manera en el espectro electromagnético, nosotros podemos visualizar solo una parte de ese campo visible, al que denominamos pues luz visible o espectro visible. Nuestros ojos son adaptados naturalmente a poder generar o al poder trabajar con esta longitud de onda especial, que es la longitud de onda visible, que va desde los 400 a los 700 nanómetros. Y en esas diferentes longitudes de onda es que nosotros visualizamos los que denominamos los colores básicos, ¿sí? Los colores del arco iris. Principalmente, ¿por qué? Porque nuestros ojos son sensibles a esta luz, a las distintas longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros. Básicamente lo vemos en nuestro ojo, en la retina de nuestros ojos, porque nuestros ojos tienen conos. Y esos conos, que son parte de la retina, son receptores sensibles a la luz, principalmente en estas longitudes de onda, que son las que nos permiten visualizar las cosas. Esa luz que interpretan los conos en nuestros ojos, después pasan al cerebro, y el cerebro pues entonces interpretará ciertos aspectos, sobre todo las composiciones de color. Recordemos que casi todos nuestros sentidos están en función cerebral. Todo lo que recabamos con nuestros sentidos, con nuestra vista, con nuestro olfato, nuestro gusto, nuestros oídos, pues termina siendo procesado por el cerebro. Entonces estos procesos son procesos cerebrales, pero tenemos un proceso, digamos, entre óptico y físico, en el cual tenemos un cristalino, tenemos una pupila, tenemos un lente, tenemos una retina, que si hacemos un símil con los elementos como las imágenes tomadas con una cámara, nosotros tenemos una especie de cámara en nuestros ojos, ¿sí? Tenemos la pupila, tenemos la retina. En este caso la pupila, el cristalino que tenemos, nos sirve para reflejar, para las distintas longitudes de onda, y las distintas imágenes las podemos concentrar con un lente, como el lente de una cámara. Tenemos un sistema que regula el paso de la luz, como el obturador de la cámara. En este caso es pues nuestro iris. El iris regula el paso de la luz. Y tenemos un medio donde se almacena o donde se forma la imagen. En este caso, en las cámaras fotográficas tradicionales, pues era el rollo de material sensible a la luz. En las cámaras digitales es el sistema del sensor electrónico, y en nosotros es la retina. La retina es donde se forma la imagen. Y esa retina entonces está compuesta básicamente por unos digamos unas estructuras sensibles a la luz, que, si ustedes recuerdan biología cuando estuvieron en el colegio, nosotros tenemos en nuestra retina lo que se denominan los conos y los bastones. Los conos y los bastones que se llevan a entender, digamos, las distintas longitudes de ondas, finalmente terminan llevando esa información a el nervio óptico, y el nervio óptico pues lleva la información al cerebro, y eso nos permite ver. Si hacemos el símil con las cámaras y con los procesos digitales, es el sistema electrónico que se conecta y se convierte a números, ¿sí? Sería más o menos lo mismo. Cuando nosotros vemos entonces la estructura de nuestra retina, pues vamos a tener entonces los conos y los bastones, generalmente asociados a esta manera en la que se puede visualizar la luz. Los conos y los bastones, entonces, hay unos que generalmente están asociados a los tres colores básicos, unos que pueden visualizar el color rojo, el color azul y el color verde. Por eso para nosotros los colores básicos son rojo, azul y verde, son la conformación de todos los colores de la gama del arco iris. Si nosotros visualizamos esto en un gráfico de las longitudes de onda, nos daremos cuenta que se cubre todo el rango de la visión del espectro visible, desde los 400 a los 500, desde los 500 a los 600 y desde los 500 a 650, más o menos 700, que es entre 400 y 700, que es el rango visible de nuestra visión. Basándonos en este hecho, entonces la conformación de la visión digital
ya vimos que las cámaras entonces toman la visión en RGB en el mundo, igual que nuestros ojos que captan la visión del mundo en RGB. Por eso lo que denominamos cuando vemos la combinación de las imágenes digitales y que vemos que se ve el color como color natural es el color RGB, o la combinación del rojo, del verde y el azul. Ese principio RGB es el que tienen todos los monitores y todas las pantallas, desde su teléfono hasta el televisor, la pantalla del computador en el que están viendo esto. Los computadores o los monitores o todas las pantallas están compuestos principalmente de puntos de colores que tienen cientos de miles de puntos en estos tres colores. Así como cuando lo veíamos en la imagen digital, que la imagen digital se conforma a partir de fotorreceptores que están compuestos de fotorreceptor rojo, verde, azul. Nuestra pupila, en nuestra retina tenemos bastones que reciben color rojo, verde, azul. La pantalla está compuesta por píxeles, digamos, o puntos compuestos de color que están compuestos de rojo, verde, azul. Entonces, la formación de una imagen digital es sobre la base de estos tres elementos, del rojo, del verde y el azul. ¿Por qué? Porque obviamente la imagen que vemos en una pantalla, como la que están viendo esta presentación, en ciertos lugares, digamos en este lugar donde vemos rojo, los píxeles rojos están encendidos y están emitiendo color rojo. En este lugar donde vemos amarillo, los píxeles entre la mezcla del verde y el rojo, que deben dar una mezcla amarilla, están encendidos y vemos la sensación del color amarillo. En el color verde, entonces están encendidos todos los píxeles que hacen referencia al color verde, y así sucesivamente. Porque si nosotros hiciéramos un zoom, pues veríamos entonces que esta imagen en este punto está compuesta de cientos de píxeles. Entonces, nuestros sistemas digitales, los electrones que se disparan a estas emisiones de color que emiten luz, porque ustedes ven la pantalla, generalmente las pantallas del computador o del teléfono son en LCD, o sea, son lo que se denomina Liquid Crystal Display, o sea, pantalla o display de cristal líquido. Es un líquido, digamos entre comillas, que tiene un vidrio, y ese vidrio genera unos cambios de tonalidad. Para que lo podamos ver tiene que estar iluminado. Por eso las pantallas de computador o el televisor tienen una luz atrás. Generalmente la luz es tipo LED y esa luz ilumina esos píxeles para que los podamos visualizar. Todos los colores que tenemos en las pantallas son creados con las mezclas de los colores básicos, de los tres colores básicos: rojo, verde, azul. Entonces, todas las pantallas que nosotros podemos ver van a estar compuestas básicamente de estos elementos. Cuando nosotros vemos la formación de la luz, ¿sí? Tenemos una teoría de formación del color que vamos a tratar de entender. Hay dos tipos de teorías. Una es la teoría aditiva y otra es la teoría sustractiva. Este es el sistema más comúnmente utilizado para la formación de los colores. Ya veremos que hay distintas maneras de usar estas dos teorías, pero la que más nos interesa, sobre todo para la formación de colores en la visión, es la teoría aditiva. Es la que hace referencia principalmente a la luz. La teoría sustractiva hace principal referencia a la mezcla de pigmentos, ¿sí? Entonces, no es lo mismo cuando yo mezclo colores, digamos, en teoría sustractiva, pigmentos, digamos, para pigmentar una ropa o para hacer una pintura, que cuando yo mezclo la teoría aditiva para poder reflejar luces, ¿sí? Entonces, el sistema aditivo implica que se emite una luz y esa luz generalmente se reproduce de forma aditiva a partir de los tres colores básicos. Si nosotros vemos la luz blanca de una lámpara, esa luz blanca está emitiendo entonces la mezcla de los tres colores básicos y la visualizamos como una luz blanca. Pero si nosotros reducimos alguno de los colores básicos, empezamos a cambiar el color. Entonces podemos tener colores morados. Cuando emitimos el color rojo y el azul, entonces nos da morado. Cuando tenemos un azul claro, es cuando mezclamos el color verde con el azul, y así sucesivamente.
En el caso de la teoría sustractiva, es una teoría que se explica principalmente en los aspectos síntesis de materiales, como las pinturas, las tinturas, los tintes. Generalmente entonces se mezclan los pigmentos y los pigmentos ayudan a la formación del color. En este caso la teoría sustractiva no utiliza los 3 colores básicos, sino los 3 colores secundarios derivados, que ya lo veremos más adelante en detalle. Aquí vemos entonces cómo funciona la teoría sustractiva. Tenemos colores básicos que son el magenta, ¿sí? Tenemos el violeta, tenemos el amarillo, tenemos el azul. En la teoría sustractiva, estos 3 colores, que son colores que se desprenden, digamos, en cierta manera desde los colores básicos, nos sirven para poder pigmentar los objetos. Generalmente esta impresión, esto lo vemos en las impresiones de los libros, ¿sí? En las luces los colores básicos son el verde, el azul y el rojo. En los pigmentos los colores básicos son los colores secundarios de la luz, que serían el morado o magenta, el amarillo y digamos el azul como violeta. El azul digamos como agua marina en teoría. Estos 3 colores que en la teoría de impresión, cuando ustedes ven las impresoras, generalmente las impresoras imprimen en lo que se denomina CMYK, ¿sí? Por referencia a los colores en inglés de estos colores secundarios. Nosotros en pigmentos, entonces, si vemos los 3 pigmentos básicos de los colores básicos en la teoría sustractiva, conforman colores primarios como el rojo, el azul y el verde. Y la mezcla de todos estos colores no genera el blanco, sino el negro. O sea, es inverso a la formación de la teoría aditiva, que es la teoría en la que las luces son las que conforman los colores. Cuando hablamos de pigmentos es básicamente inversa. Los pigmentos, toda la mezcla de los pigmentos básicos conforman un color oscuro, mientras que toda la mezcla de los colores básicos en las luces generan el color blanco. La mezcla intermedia de todos estos colores, pues entonces van a conformar los colores derivados de la gama del arco iris. Entonces, la mezcla sustractiva que vemos aquí en el tipo A es colores secundarios básicos, que son el morado, el amarillo y el azul claro, digamos. Genera entonces los colores básicos a entremezclarse, y cuando se mezclan los 3 colores básicos genera el color negro. En una impresión CMYK, que es la más asociada sobre todo a los procesos de impresión de los libros de impresión, está asociada entonces a que tenemos colores amarillos, tenemos colores azules, tenemos colores violetas, y esos colores violetas pues entonces van a tener un grado de intermediación en la mezcla de los colores básicos para poder, digamos, imprimir todos los colores. También tenemos un tercer nivel, que es la mezcla tradicional, la RYB, que hace referencia entonces a la mezcla de los colores básicos, pero en el segundo teníamos en cuenta un cuarto color, que es el color negro, mientras que en el tercero no se tiene en cuenta el color negro. Entonces el color negro siempre tiende a oscurecer un poco más en la mezcla. Si vemos esta impresión está compuesta de una capa azul, una capa roja, una capa amarilla y una capa negra, ¿sí? Entonces al negro se le adicionan todos los demás colores para tener esta imagen. En la mezcla RYB no tiene el color negro, entonces solo veríamos la mezcla básica de los 3 colores. Esto es obviamente como se maneja en las impresiones. Cuando ustedes ven una impresora, muchas de las impresoras en colores tienen un cartucho negro, el cartucho magenta, el amarillo y el azul. Entonces esos colores son los básicos para poder generar una impresión. Generalmente no se hace la impresión o no se obtiene el color negro directamente de la mezcla de todas, sino que se maneja aparte, se maneja un color negro porque es más sencillo y sobre todo más económico a la hora de hacer un proceso. Entonces los colores primarios en la teoría sustractiva son el cian, el magenta y el amarillo, ¿sí?
cian hace referencia al azul, digamos como azul cielo, y los colores secundarios son el azul, rojo y verde, mientras que en la teoría aditiva pues el color primario es azul, rojo y verde, y los colores secundarios pues serían el cian, magenta y el amarillo, son inversos. Aquí vemos en este proceso entonces la diferencia entre unos y otros. Vemos entonces la teoría aditiva, esta imagen, que es cómo funcionan las imágenes digitales, ¿sí? Una cosa es cómo se conforma la imagen impresa en un libro, que es bajo esta premisa de la teoría sustractiva, porque en el libro cuando imprimimos entonces se imprime primero la capa en color negro, luego se adiciona el amarillo, se adiciona el magenta y después se adiciona el cian y se conforma entonces la imagen. Cuando hacemos la teoría aditiva y visualizamos una pantalla, visualizamos el computador, el teléfono, el televisor, estamos viendo la teoría aditiva. Entonces la imagen está compuesta de un color rojo, de un color verde y de un color azul. Porque en imágenes, en luces, las luces entonces pueden combinar todos los colores, ¿sí? En el caso del color negro, pues es la ausencia de luz. Básicamente se representan, si ustedes ven una pantalla LED o LED o todas estas pantallas de televisor de última generación, los colores negros no se encienden, entonces dan unos colores muy profundos porque el color negro es falta de luz, no se enciende la luz y se ve negro, mientras que los píxeles que generan los demás colores están encendidos porque utilizan la luz. Entonces ahí es donde la teoría aditiva, que es la que nosotros utilizamos principalmente para visualizar en pantalla, es la que tenemos que tener en cuenta para la formación de las imágenes cuando las visualizamos de manera digital. En este caso los colores primarios en la teoría aditiva son el azul, el rojo y el verde, y los secundarios son el cian, magenta y amarillo, que en la teoría sustractiva son los colores primarios. Entonces, dependiendo de la manera en la que nosotros compongamos los colores, si es en una pintura, si es en un libro impreso, si es en una impresión digamos física de pigmentos, utilizamos la teoría sustractiva. Y si es una representación digital, una imagen, unas luces, unas lámparas, utilizamos la teoría aditiva. En este caso, la teoría aditiva es la que nosotros generalmente asociamos más a nuestros procesos de entendimiento y de interpretación en las imágenes, sobre todo de los sensores remotos. Nosotros entonces describimos el color en tres maneras de representación, que es el famoso RGB o red, green, blue, basado en los principios aditivos del color. También tenemos otras definiciones un poco más especializadas, que es la intensidad, matiz y saturación, que hace referencia también a la palabra en inglés IHS, en el cual tiene una relación más intuitiva con el color, pero basado a referencias como lo que denominamos temperatura, calidez. Ya lo veremos en un ejemplo. Digamos, cuando ustedes dicen un azul color pastel, el color pastel, digamos, tiene una intensidad, tiene una matiz, tiene una saturación. Entonces tiene una característica, digamos, una cualidad un poco más asociada. Esta manera de clasificar los colores en intensidad, matiz, saturación hace referencia entonces cuando nosotros modificamos el brillo, modificamos la saturación del color, digamos unas variables que veremos más adelante. Y el amarillo, magenta y celeste o YMC es basado en el principio sustractivo del color, que también lo podemos ver en las pantallas, pero generalmente para algunas composiciones, sobre todo especiales. Cuando nosotros vemos una pantalla digital o vemos un computador, tenemos tres canales, y esos tres canales los utilizamos en nuestro cerebro pues para poder combinar los colores del arco iris y con eso pues tener la sensación de color. Cuando nosotros vemos entonces que están los colores verdes encendidos, como les explicaba, es porque están encendidos los puntos verdes, o cuando vemos los rojos es porque están encendidos los rojos, y cuando vemos los amarillos es porque está encendido el color verde y el rojo, que nos permite ver el color amarillo. Entonces en esta pantalla, en este momento que estamos viendo este despliegue de color, es porque en ciertos lugares de los píxeles están prendidos unos y otros. Si viéramos entonces una pantalla, como en este caso esta pantalla, y le hiciéramos un zoom con una lupa, veríamos esto.
Los píxeles entonces que están viendo en este momento están asociados a esta visión de la imagen, que está compuesta por cientos de puntos de colores, y esos puntos de colores son iluminados con una luz, y esa luz entonces se enciende y se apaga referente al color que se está mostrando en cada uno de los lugares de la pantalla. Igual funciona entonces en las pantallas de televisión. Generalmente pues los píxeles o los colores básicos están compuestos de estos tres colores. Por eso cuando visualizamos una imagen de satélite o una foto aérea, la imagen está encendiendo ciertos aspectos. Si la vemos en grises, es porque todos los colores pues se verán en tonos de blancos oscuros. Si la empezamos a ver en colores, generalmente para representar una imagen, entonces utilizamos una imagen que representa el color azul, una que representa el color verde y una que representa el color rojo. Y en todos los lugares pues se va a dar una representación asociada a la mezcla de esos colores referentes a la realidad. Si le hacemos el zoom, entonces veremos este ejemplo. Aquí vemos cómo se percibe el color entonces digitalmente en una imagen, en una pantalla. Todas las pantallas que ustedes pueden ver tienen este principio. Si vemos esta pantalla en color, entonces los lugares donde se ve en blanco, digamos esta línea, todos los píxeles de esta pantalla que están asociados a esta línea, entonces están encendidos el color rojo, el color verde y el color azul para poder mostrar el blanco. En el caso del color morado o magenta, están los píxeles azules y rojos encendidos, iluminados por la luz, entonces generan el magenta. En este caso del cian, entonces el color verde y el azul está encendido, se iluminan y presentan el color cian. Y el color rojo y verde encendidos presentan el color amarillo. Y así, pues solo cuando están los azules, están encendidos los azules, el verde y el rojo. La mezcla de todos estos colores pues es lo que nos dará la sensación de la gran mayoría de los colores. Si vemos una pantalla, en este caso la pantalla de su computador o de un televisor, si le hiciéramos un zoom, pues veríamos entonces estos aspectos. Vamos a tener puntos rojo, punto verde, punto azul, o rayita que tiene la referencia al rojo, al verde y al azul, y así sucesivamente. ¿Sí? En este caso son los distintos tipos de pantallas. PC, SRT son las pantallas digamos antiguas, las gorditas que eran gruesas, los monitores. Este es un televisor digamos de los antiguos. Esto es una pantalla LCD actualmente, y esta es una pantalla LCD que es como la que en teoría ustedes ven su computadora ahora. Entonces la representación del color, ¿sí? Si le hacemos el zoom, entonces vamos a ver estos puntos. Aquí vemos un ejemplo. Este es cómo se conformaban las imágenes de colores antes en el CRT, que eran los televisores antiguos, generalmente por emisiones de diodos de luz. Lo que hacía es que se conforma la imagen, obviamente para la velocidad de la visión de nuestros ojos. Nuestros ojos ven una imagen a una cierta frecuencia de frames por segundo. Nosotros generalmente vemos mínimamente a 30 frames, o sea, a 30 imágenes que son pasadas por segundo. Esas imágenes son las que nos dan la sensación de movimiento. Algo por inferior a cierta cantidad de frames pues nos va a dar la impresión de que está quieto. Entonces cuando se conforman los colores, en el caso de una televisión, que es como en este ejemplo, las televisiones antiguas, funcionaba básicamente emitiendo una luz que pasaba muy rápidamente a una velocidad muy grande. Ustedes pueden ver ese efecto sobre todo cuando tienen una cámara y la cámara está apuntando a un televisor o a una imagen. Van a ver que empieza a ver como una raya, como que empieza a pasar una banda. Eso es porque la velocidad la cámara sí la alcanza a captar, mientras que nuestro ojo no lo capta. Aquí vemos un ejemplo. Esta imagen, aquí vemos a Mario Bros en un juego. La imagen se conforma y es de esta pasada de la luz muy rápida, tan rápida que nuestros ojos parecieran que vieran una imagen estática, pero en la realidad a una velocidad de milésimas de segundo. Es un rayo que estaba pasando y iluminaba los colores en la imagen y generaban esa sensación de ver una imagen. Esto eran los televisores antiguos, como se conformaba la imagen. En este caso, los televisores modernos, pues la luz siempre está encendida, ¿sí? No emite esa luz tan rápida, sino que los píxeles se iluminan a partir de la luz o la lámpara que tenga la imagen. En este caso, la gran mayoría de pantallas actuales utilizan una pantalla LED que tiene unas luces LED que iluminan entonces los píxeles de los distintos colores. Cuando hacemos referencia a
a la intensidad, al matiz o al tono y a la saturación, pues hacemos referencia a los colores cuando los tenemos en un grado de saturación, cuando son muy brillantes o son más oscuros. Entonces describe esa intensidad de claro oscuro, como lo podríamos ver cuando vemos la imagen en colores de grises. Vemos una zona más oscura, una zona más clara. Cuando le hacemos un ajuste, estamos cambiando la intensidad. El tono refiere a los nombres asociados generalmente a intermedios, ¿sí? Sobre todo a los términos, como yo les decía, un tono. Cuando ustedes están escogiendo la pintura para pintar su casa, entonces pues están los colores básicos: rojo, verde, amarillo, azul, pero hay una gran cantidad de nombres de colores y de tonos asociados. Entonces podemos decir el amarillo pollito, el amarillo pastel. Son tonos de ese color que no es un amarillo como el amarillo literalmente definiríamos, sino con una tonalidad que cambia por algún aspecto, ¿sí? Entonces cuando nosotros le damos a ese color un tono, estamos refiriéndonos a una variación que generalmente lo asociamos a un nombre. Y ese tono, pues podemos decir los colores pardos. Cuando decimos pardos, entonces son como cafés. Y entonces es una intensidad, es un tono, es una matiz de color que le damos nosotros generalmente asociado a un nombre. Y la saturación refiere principalmente a el color en cuanto a la pureza o la cantidad de color que tiene, ¿sí? Hay colores que son muy fuertes, ¿sí? Que tienen una tonalidad muy fuerte de color, y hay otros que tienen un tono, digamos, más pálido de color. Entonces estos tres aspectos de lo que denominamos intensidad, tono o matiz o saturación son otra manera de describir sobre todo los colores. Nosotros lo utilizamos en algún punto con las imágenes para hacer algunas interpretaciones especiales, pero en su gran mayoría la intensidad, tono y matiz y saturación son términos muy utilizados sobre todo para el diseño gráfico, ¿sí? Cuando nosotros vemos entonces esta variación, si ustedes pueden verla en su computador, ¿cómo la vemos? Generalmente las imágenes en el computador, todas las imágenes que ustedes ven en color, tienen esta variación, y aquí aparece lo de intensidad, tono, saturación. Generalmente tenemos la barra de colores, de los colores visibles, tenemos una variación de lo más oscuro a lo más claro. Entonces, si digamos un ejemplo, los rojos se ubican en este lado, y ese rojo nosotros podemos disminuir su, digamos, brillo. Puede ser un rojo más oscuro, un rojo más claro. Entonces, esta manera de visualizar los colores en intensidad, matriz, saturación generalmente está asociada mucho a cómo se visualizan los colores, sobre todo para diseño gráfico. Cuando se trabajan en el computador los colores de esta manera, principalmente evidenciados para llevarlos a impresión, porque una cosa es cuando yo diseño en el computador algo y después lo voy a llevar a imprimir en la realidad. Recordemos entonces que en la impresión los colores cambian cambiamos de teoría aditiva a teoría sustractiva, y entonces debemos tratar de representar esos colores con la realidad. Entonces el sistema de matiz, saturación y luminosidad está muy asociado, sobre todo en términos digitales, a los trabajos que llevan al diseño gráfico, que posteriormente terminarán siendo impresiones, porque deben estar asociados a una impresión, digamos, de la realidad. Una cosa es verlo en pantalla y otra cosa es llevarlo a la impresión. Un ejemplo muy clave de la intensidad, matriz, saturación, sobre todo que nosotros lo vemos en los trabajos desde geografía, es cuando ustedes trabajan la parte de suelos. En suelos nosotros tenemos una tabla que nos describe el tipo de suelo y se denomina la tabla Munsell. La tabla Munsell es una tabla que asocia los colores de los suelos al tipo de suelo. Ese color del suelo entonces tiene unas tablas. Digamos, aquí vemos, esta es una tabla Munsell. La tabla Munsell no solo se utiliza para suelos, se utiliza para muchas otras cosas. Es la definición Munsell de colores. Pero en el caso de geografía, o digamos de afología o de manejo del suelo, los suelos tienen unos colores, y esos colores se utilizan para interpretar
interpretar el tipo de suelo, los componentes que tiene el suelo y unas características especiales que tiene el suelo. Para nosotros hacer la interpretación con esta técnica de intensidad, matriz, saturación, entonces nos vamos a asociar a una tabla que generalmente está en función de un porcentaje del tono del color, ¿sí? Digamos un ejemplo, vamos a ver con este color marrón, que está ubicado en el 30%, que va del rango del gris oscuro al marrón, y en el intermedio pues tenemos esa delimitación con un grado de intensidad, ¿sí? Entonces tenemos intensidad, matriz y saturación. ¿Cuál sería, digamos, la matiz? Marrón grisáceo, que está en un 40% del brillo o de la oscuridad, ¿sí? Alrededor del 40%, y tiene una saturación que está, digamos, en el segundo nivel entre el caramelo y entre el plomo. Esto es lo que denominamos intensidad, matriz, saturación, y es muy asociada para diseño gráfico, para la parte gráfica, y en el caso de geografía la utilizamos para la tabla Munsell, que nos sirve para identificar los tipos de suelo, las características del suelo. Entonces nosotros llegamos a campo, vemos un suelo, sacamos la tabla Munsell y entonces la tabla nos va a indicar este suelo, digamos, dirá zanahoria, por decir algo. Ese zanahoria, que no será zanahoria, tendrá un código y será asociado a un suelo, digamos, un andisol. Probablemente sea un andisol en un cierto grado, y nos indicará que ese suelo estará asociado, digamos, un andisol es un suelo que es de la zona montañosa, que está asociado a suelos de orígenes volcánicos, que tiene colores rojizos a pardos o caramelos, porque tiene contenidos, digamos, de hierros, y esos hierros se oxidan y generan estos colores. Entonces, este ejemplo de cómo utilizamos la intensidad, la matiz y la saturación está asociado principalmente a la manera de evidenciar los colores desde el punto de vista más de ciertas cualidades. El espacio YMC o YMC es usado para la descripción de estos colores, pero principalmente hacia las impresiones, ¿no? En el anterior lo veíamos para unas cualidades, sobre todo de la impresión, como en el caso de la tabla Munsell, para ver la descripción de los suelos. En este caso, cuando vamos al YMC es cuando lo vamos a llevar a los colores impresos. Entonces, nuestra pantalla es RGB, pero si vamos a imprimir, tendríamos que imprimir en colores YMC, que es la manera digital en la que la teoría sustractiva se lleva al computador. Entonces, cuando nosotros representamos un color en RGB en un computador, estamos viendo la teoría aditiva. Cuando representamos los colores en un espacio YMC, estamos representando los colores en la teoría sustractiva. Cuando ustedes imprimen en su impresora de computador, ven una imagen en el computador la interpreta en RGB, pero cuando enviamos la señal para que imprima, el computador lo traduce a el lenguaje YMC, que es el sistema de cómo se comportan los colores en la teoría sustractiva, y imprime la imagen. En este caso, este sistema también es utilizado en el diseño gráfico, sobre todo porque ahí es donde vamos a entender la impresión, ¿no? Yo diseño en mi computador con unos colores que veo en RGB, pero al momento de imprimir, que ya se convierte en material, que ya utiliza pigmentos, entonces debe entenderse a la realidad de los pigmentos, que es la teoría de los colores sustractivos. Entonces se convierte y se imprime en ese color. Estos, digamos, son términos muy trabajados en diseño gráfico. En momentos en los que nos toca imprimir, sobre todo anteriormente cuando trabajamos mucho desde cartografía y geografía a la impresión. Actualmente de pronto ustedes no les tocará hacer muchos trabajos de impresión, pero cuando ustedes lleven un mapa a la impresión real del RGB, de los colores, pues tienen que tener en cuenta este momento en el que se debe acceder a la imagen y poder imprimirla, digamos, que sea adecuada a los colores que nosotros estamos viendo en pantalla. Generalmente entonces el YMC lo que hace es que sustrae los filtros de cada una de las luces y los interpreta al color como se deben imprimir en el caso de las sustancias, ¿sí? de los pigmentos. Nosotros cuando visualizamos una imagen, entonces estamos visualizando cómo la imagen se comporta. Tiene unas ciertas características, tiene unas ciertas variables.
generalmente asociadas a los valores, y esos valores que son los números digitales, que es el valor que tiene ese píxel. Recordemos que yo les hablaba que una imagen en el caso de 8 bytes de escalas de grises, vamos del 0 al 255, entonces 0 generalmente hace referencia a una imagen oscura en píxel negro y 255 a la imagen clara en color blanco. Cuando nosotros vemos el histograma, si ustedes recuerdan estadística, histograma es la distribución de los valores de un conjunto de datos, ¿sí? Cuando vemos el histograma en una imagen, estamos viendo cómo se distribuyen esos valores en un gráfico. Vamos a verlo aquí. Aquí vemos un histograma, ¿sí? El histograma entonces es un gráfico estadístico en el que vemos cómo se distribuyen, digamos en barra, generalmente en barra, los valores de un conjunto de datos. Si nosotros vemos esta imagen la vemos en representaciones de escala de grises, pero si la pasamos a número, vamos a ver valores. Vamos a ver de 0 a 255 en el caso de una imagen de 8 bytes. Esos son valores. Tenemos filas y columnas de valores. Aquí tenemos entonces una fila y digamos una columna alrededor de cientos de miles de píxeles. Entonces si contamos, acá tienen a ver, no sé, un ejemplo, 2000 píxeles. Tenemos 2000 valores. 2000 valores asociados a una variación que va de 0 a 255. Si esos píxeles los llevamos a un gráfico estadístico, pues vamos a ver lo que se denomina un histograma, que básicamente nos distribuye la frecuencia acumulada de los píxeles que tenemos aquí. Entonces vamos a ver en esta imagen cómo se comporta, que vamos a tener valores, digamos, menos valores de 0, digamos, vamos a de 0 a 255 por decir algo, y la acumulación en cantidad de píxeles, digamos son 2000 píxeles y aquí tenemos valores de 0 a 255, nos va a mostrar cómo se distribuyen los píxeles. Básicamente, ¿por qué? Porque eso nos va a servir para poder hacer unas realces o unas mejoras en las imágenes. Una de las funciones más básicas de mejorar cualquier imagen, esto no solo es para las partes de sensores remotos. Ustedes utilizan Photoshop, Paint, cualquiera de estos programitas que hacen mejoras de imágenes. Cuando ustedes se toman una foto y utilizan el programa para hacerle un filtro, para hacerle una mejora, esa imagen lo que está haciendo es una mejor estadística. Está tomando los datos, la distribución de esos píxeles del histograma y los estandariza. Digamos, hace una transformación, le pasa un filtro y entonces modifica el histograma. Ese histograma modificado generalmente sirve para hacer algún realce. Aquí vemos un ejemplo entonces más claro. Tenemos la imagen que si la traducimos a valores, pues entonces serán valores. Estaríamos viendo valores. Si esos valores los graficamos, vamos a tener una distribución de valores. Generalmente los píxeles entonces están asociados a el valor de nivel digital. Aquí tenemos un histograma de una imagen que tiene más de 16 bytes. ¿Sí? Esta es una banda porque tiene valores de hasta 65.000. Debe ser una imagen de 32 bytes. En el cual se distribuyen la cantidad de datos de píxeles que tienen. Entonces tiene un gran porcentaje que va entre valores de 55.000 por ahí hasta 60 o 65.000. En este caso, si vemos una imagen de valores de 0 a 255 como los 8 bytes, entonces pues tenemos valores 89, 87, 84 y así sucesivamente. Esa distribución, o sea, el histograma, ¿qué es lo que describe? Describe la distribución de los valores de los píxeles que se corresponden con una imagen, principalmente a los números digitales. O sea, el píxel es el número digital, el valor que tiene ese píxel es el número digital. Asociado de 0 a 255 en el caso de las imágenes o de las bandas que veamos a 8 bytes. Si vemos entonces esta misma distribución en una banda individual, que aquí vemos esta imagen de satélite y estamos viendo la distribución de cada banda, los píxeles, ¿sí? Entonces los píxeles en la banda 1 que se representan en esta imagen con el color rojo, entonces están distribuidos así. Los píxeles de la banda 2 que se representan en esta imagen con el color verde están distribuidos así, y los píxeles de la banda 3 que se representan en esta imagen con el color azul están en esta distribución. Entonces esta distribución de píxeles son las que nos permiten ver esta visualización. Cada uno de estos píxeles de estas bandas está asociado a un color. Entonces todos estos píxeles se representan con rojo,
con rojo, todos estos con verde y todos estos con azul. Y cada uno de estos píxeles pues está visible aquí con esta representación. Esta es su distribución matemática, digamos en el histograma estadístico, y esta es la visualización en la imagen. Si nosotros modificamos este gráfico, vamos a modificar la imagen, vamos a verla más oscura, más clara, más detallada en unos puntos o menos detalladas en unos puntos. Así que uno de los primeros pasos de resaltar la información en una imagen es modificar el histograma. El histograma se puede hacer una modificación en conjunto del histograma, o sea, modificar estos tres elementos de tres bandas al mismo tiempo, o modificar una sola banda a la vez. Aquí estamos viendo una sola banda, ¿sí? Esta es una banda de alta resolución que la estamos viendo única, de manera única. Aquí vemos la distribución de los píxeles. Si se dan cuenta, esta imagen tiene una predominancia en colores entre grises y oscuros, pero tiene una zona muy fuertemente oscura, que es la zona del mar. Aquí vemos eso en la distribución. Vemos la distribución de la imagen que tiene un pico de colores oscuros. Esta es la zona del mar. Entonces estamos viendo que aquí hay una gran cantidad de píxeles que tienen colores oscuros. Aquí en el gráfico lo vemos, aquí está el píxel. Tenemos algún otro pico de colores oscuros, de pronto altos, en esta zona. Entonces también vemos un piquito por acá. Pero la gran mayoría o una gran parte está extendida, digamos, en una variación de colores generales o más bajos. Aquí entonces el histograma nos está mostrando la distribución de esos valores. Generalmente las tendencias o los números que más se repiten. Aquí entonces vemos una distribución de la mayoría de esta tendencia en este punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un mar, hay una zona de costera que nos está mostrando píxeles muy oscuros, porque ya recordemos que en ciertas longitudes de onda de las bandas hay, sobre todo las que tienen aspectos hacia el infrarrojo o al rojo, los colores del agua, el agua tiende a absorber, entonces se ve oscura. Y aquí vemos una banda pancromática que nos está mostrando esta distribución. Si vemos los valores, entonces nosotros los valores los podemos ver en una tabla, pero también esa tabla tiene unas asociaciones estadísticas. Generalmente podemos ver la frecuencia, ¿sí? Nosotros podemos sacar las estadísticas de un conjunto. Depende del programa que lo estemos viendo. Generalmente los programas de procesamiento de imágenes nos dan unas estadísticas básicas como el mínimo, el máximo, el promedio, la desviación estándar de un conjunto de los datos que estemos viendo. Entonces eso nos servirá para poder entender ciertas cosas en las imágenes. Cuando nosotros entonces vamos a llevar la imagen a desplegar, a ver, a visualizar en el computador, pues vamos a tener que utilizarla para poder visualizar las bandas en esa teoría de visualización que tiene el computador. Entonces nuestro computador, nuestra pantalla va a tener una capacidad de mostrarnos los colores en RGB, ¿sí? En red, green, blue. Y si tenemos una imagen de 8 bandas, no podemos ver las 8 bandas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cada banda debe estar reflejada en uno de los canales visibles de los colores representables en una pantalla, que son el rojo, el verde y el azul. Entonces 8 bandas no puedo verlas al tiempo, tendría que ver solo 3 bandas máximo al tiempo. Puedo ver una, puedo ver 2 o puedo ver 3. Lo más común es que nosotros representemos la visualización en el computador con 3 bandas. Esas 3 bandas, entonces aquí vemos el rojo, el azul, el verde, el rojo, el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio y el térmico. Si yo tengo una imagen de satélite que tiene estas bandas, entonces yo tengo que escoger para poder visualizar una combinación de bandas, que es algo que ya hemos visto en otros ejercicios en los que combinamos las bandas para poder entender o visualizar un comportamiento. Yo estoy viendo, puedo ver la banda azul y llevarla al rojo. Si es la distribución de la luz azul, puedo representarla en un color rojo. La distribución de la luz verde puedo llevarla a representarla en el verde. Y la distribución de la luz roja puedo llevarla a la luz azul, ¿sí? Entonces puedo hacer una combinación de bandas, ¿sí? En el caso de Landsat, como ya les mostraba, hay unas combinaciones más o menos especiales de sus distintas bandas para realzar ciertos colores. Los valores originales entonces dan un resultado limitado de combinaciones de colores que nos permiten dar ciertas características. Cuando nosotros entonces metemos esas bandas, tenemos cada banda, digamos, recordemos que solo podemos ver 3 bandas al tiempo.
a cada banda nosotros podemos aplicarle una mejora estadística, ¿sí? A ese histograma. Recordemos el histograma que veíamos anteriormente. En este caso PCI tiene una herramienta que hace la corrección del histograma, modifica el histograma en tiempo real con la función de mejora, de enhancement. Esta mejora lo que hace es que ecualiza el histograma automáticamente, ¿sí? Nosotros recordemos que nuestra imagen tiene un histograma, ¿sí? Distribuciones de los píxeles. Si le aplicamos la distribución de no, él lo que hace es que estandariza el histograma en un efecto lineal. Cuando utilizamos la función linear, o sea, hace un estándar del histograma desde el punto lineal en la parte inicial y en la parte final. Cuando hace el stretch, entonces hace un estrechamiento del histograma. Cuando hace el rub, hace distintos cambios automáticos sobre el histograma y nos sirven para mejorar la imagen, para visualizarla mejor. Realmente hacen expansiones lineales o ecualizaciones de histogramas, que son funciones estadísticas rápidas sobre esa imagen. Y nos sirve para mejorar, para visualizar. Generalmente, si se dan cuenta, cuando cambiamos los colores de las bandas en PCI, que nos queda como rojizo, como azulito, yo siempre pico en la función de mejora y él me lo automáticamente me acomoda la imagen. Esto lo hace PCI en tiempo real. En otros programas generalmente hay que derivar una banda y hay que hacerlo manual, entonces es un poco más complejo. También podemos entonces acomodarle el brillo, poner la imagen más brillante, que tenga más contraste, que tenga más oscuridad, menos contraste, dependiendo de lo que estamos tratando de hacer. Un ejemplo es el que vemos aquí. Tenemos la imagen en PCI, generalmente la imagen está oscura, la cargamos y se ve oscura. No tenemos entonces ninguna mejora. Recordemos que lo que hace es que mejora estadísticamente el conjunto de distribución de los valores. Si le aplicamos linear, ¿qué es lo que hace? Mejora, estandariza todos los valores y los lleva a un punto intermedio para mejorar el realce. Entonces, entre una imagen sin corrección, digamos, del histograma o mejora del histograma, aquí lo tenemos en linear, mejora un poquito mejor, se ve más clara, se ven grandes diferencias entre lo oscuro y la zona más clara. Aquí se ve todo muy oscuro. Si le aplicamos el ROD, entonces clarifica ciertas zonas, inclusive extrae más las zonas más claras, en este caso el mar, ¿sí? Aquí vemos que el mar sigue siendo oscurito, aquí está muy oscuro, no podemos diferenciar nada. Entonces aquí empezamos a hacer interpretación, visualización. Solo con el cambio del histograma empezamos a mejorar la visualización de la imagen. Visualizamos de mejor manera cada vez que hacemos alguna función. Entonces aquí yo ya puedo ver que hay unas corrientes, que hay unas estelas. De pronto entonces aquí acabo de ver que este debe ser una estela de un barco que salió, dejó esta estela. Aquí hay otra estela de otro barco, que en esta se alcanza a visualizar, pero de pronto no se visualiza muy bien. En esta pues casi no se ve, solo exceptuando esta que sí se ve. Entonces digamos que yo quisiera mejorar la visualización de las estelas de los barcos. También tengo otra que es adaptativa, ¿sí? Estos son los distintos filtros de frecuencia sobre los datos, generalmente sobre el histograma. Y aquí vemos una interfrecuencia, lo que está llevando es los valores extremos. Dependiendo de lo que nosotros queramos visualizar, mejorar, pues vamos a utilizar una de estas funciones. Esta es quizás la función más fácil y rápida que podemos utilizar en PCI Geomatic. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para mejora. La más común que yo aplico generalmente es lineal o ROD, que son las dos más comunes, aunque dependiendo de lo que estamos viendo, la imagen nos servirá una que otra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tenemos una imagen original, ya recordemos la imagen oscura, es esta. A medida que aplicamos una de las funciones de mejora, entonces va a llevar los valores a niveles más extremos, va a reducirlos, va a expandirlos, va a contraerlos, va a ecualizarlos, va a distribuirlos de manera normal, de manera más general. Si recuerdan estadística, la distribución normal es la distribución ideal de los datos. Entonces este gráfico lo paso a o sea, lo estiro y lo trato de estandarizar para que quede, digamos, una curva, ¿sí? Estoy llevando los datos a estirarlos para mejorarlos. En este caso, la expansión lineal lo que me lo hace es que me lo estira hacia los lados y lo levanta un poco. Entonces los datos son transformados desde el punto de vista estadístico para poder mejorar la imagen, ¿sí? Esa es lo que nosotros
por eso el histograma es muy importante en la parte de visual de imágenes. Esto también se hace, estos mismos aspectos de mejora son los que se hacen en Photoshop y en otro programa de imágenes. Photoshop es un programa de procesamiento de imágenes, pero no es un proceso de imágenes satelitales, ni fotografías aéreas, ni nada, sino imágenes en general. Nosotros aplicamos la misma teoría de procesamiento de imágenes. La procesamiento de imágenes, la diferencia con sensores remotos, es que trabajamos con imágenes especializadas, tomadas desde un sensor. Pero las imágenes en general, una imagen que tomo con el teléfono, una imagen digital que bajo de internet, yo le puedo aplicar estos mismos principios en un programa de procesamiento de imágenes como Photoshop o GIMP o algún programa de manejo de imágenes. La diferencia es que nosotros tenemos imágenes especiales. Entonces lo que vemos aquí son estas transformaciones que les mencionaba, que hace PCI en la función de mejora. Tenemos la distribución normal, le aplicamos un contraste lineal y entonces me expande los valores y me crea, digamos, pasamos de una montaña puntiaguda a una montaña con una meseta y una base ancha. En la transformación, lo que hacemos de esta montaña puntiaguda, le hacemos una transformación, digamos, lineal mucho más fuerte y nos reduce el volcán y nos lo apachurra, digamos, nos lo expande. Esto es lo que se hace con estas funciones. Se transforman los datos estadísticos, las distribuciones normales de la distribución original de los píxeles y se hacen transformaciones de estadísticas para mejorar ciertas maneras de visualizar esos datos, ¿sí? Vemos aquí ejemplos. Entonces, la imagen original oscura, le aplicamos una frecuencia mínima máxima. Hay varias maneras estadísticas de hacer esto. O sea, generalmente PCI tiene las 4 por defecto, que son, digamos, muy buenas. Mejora, resalta, diferencia y es desviación estándar de los datos. Entonces también mejora, resalta, diferencia ciertos aspectos. Dependiendo para qué la vamos a usar, para qué estamos usando esas imágenes, pues vamos a ver qué mejora es adecuada a nuestra visualización. Eso está muy asociado a nuestra percepción. Sobre todo estas mejoras visuales están asociadas a nuestra visión de conjunto de lo que vemos. Hay maneras entonces de visualizar las imágenes cuando solo las vemos en rangos específicos. Me explico. Cuando vemos entonces la imagen en escala de grises, que es de 0 a 255 escalas de grises. Pero también la podemos llevar a un rango que es el denominado pseudocolor, en el que tenemos valores generalmente asociados a una distribución entre el azul y el rojo, ¿sí? Que puede tener entonces un rango de colores, como el color estilo arcoíris, ¿sí? Que nos muestra de un color más oscuro a un color más claro, o de un color azul a un color rojizo. Lo más común para ver bandas de imágenes de satélite, fotografías aéreas, generalmente solo viendo una banda, está en función de los colores grises. Pero si tenemos un modelo de elevación que nos muestra los valores de altitud, si tenemos una banda o una capa que solo tiene colores, que no son imágenes, que no es una imagen, sino que es un resultado de un proceso, digamos una interpolación de datos climáticos que muestra la distribución de la lluvia, generalmente la asociamos a verlo en colores pseudocolor. Entonces, cuando ustedes vieron el ejercicio en la parte de Canadá, que veíamos el modelo de elevación, lo podemos ver en grises, pero no nos dice mucho, porque el gris en este caso nos puede dar un contexto visual en una imagen, pero en una imagen que es de elevación de pronto no nos da mucha información. Entonces cuando lo poníamos en colores de pseudocolor, en este caso la imagen en pseudocolor nos muestra zonas que tienen una gran variación, como el estadio, pero no nos está diciendo mucho, ¿sí? Hay unas zonas más claras y todo esto. Si esto fuera un modelo de elevación, entonces nos mostraría las distintas elevaciones de los edificios y nos mostraría que esto es más bajo y esto es más alto. Entonces sí nos serviría para entender, como en el caso de la elevación en ese modelo que veíamos, que nos daba la sensación entonces de la topografía. Cuando vemos entonces la pantalla del computador, para poder conformar una imagen, tenemos que asignarle a cada uno de los colores que ve el computador. En el caso de las bandas, cuando tenemos múltiples bandas, recordemos que un satélite puede tener 8, 10, 12, 255 bandas y hablamos de un hiperespectral. Una imagen de foto aérea tomada con un avión generalmente tiene la banda verde, roja, azul y la infrarroja, entonces tiene 4 bandas. No vamos a poder ver las 4 bandas al tiempo y tenemos que hacer una combinación de 3 bandas al tiempo. Aquí vemos una imagen entonces en combinación del falso color, en la que se mezcla la banda roja, la banda verde y la banda azul.
O sea, una banda en el color rojo, una banda en el color verde, una banda en el color azul, que puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que coincidir con la banda roja del satélite, puede ser cualquier banda. Nosotros hacemos combinaciones indistintamente de qué banda sea. Obviamente que en Landsat existen unas ciertas combinaciones que ya las hemos visto en la tabla que yo les mostré del USGS, que está compartida, que es la que nos muestra qué combinaciones, qué bandas tienen referencia a ciertos aspectos, y podemos hacer combinaciones de esas bandas para resaltar cosas. Un ejemplo es esto: la banda original, viéndola en grises, si nosotros vemos cada banda sola con un color gris, vamos a ver sus distintos comportamientos, ¿sí? La banda, digamos, tiene unos comportamientos diferentes cada una, porque si la banda recibe en el azul, es una banda que está viendo el azul, una banda que está viendo el rojo, una banda que está viendo el verde. Tiene un comportamiento que podemos representarlo en la realidad como se ve en el azul, sí, pero esa banda azul, ¿puedo ponerla en verde? Claro, porque puedo encajarla en el color verde que ve el computador. Y la banda roja puedo encajarla en el color azul que ve el computador. Sí, eso me dará una mezcla de cosas para visualizar, porque me cambia el orden de los colores. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces se pone una banda en un color, en este caso en el color azul. Se pone una banda que normalmente vendría en grises, porque es una banda sola, la ponemos en el color verde, y ponemos una banda en el color rojo. Al mezclar el azul, verde y el rojo en una sola visión, o sea, al verlos en el computador al mismo tiempo, las tres bandas, nos va a dar esto: una composición coloreada que nos muestra características. Vemos la zona del agua, debe ser una represa, vemos la zona de la montaña, zonas de cultivos, otras zonas de cultivo, probablemente una zona poblada, etc. ¿Para qué? Porque las distintas combinaciones de bandas me van a servir para resaltar cosas. Les recuerdo que desde las más básicas, cuando tenemos 4 bandas, generalmente las más básicas es el color natural, que es ver la banda roja, la banda verde y la banda azul en el color rojo, en el color verde y en el color azul. Y la combinación con la infrarroja, que generalmente reemplazamos el color rojo por el color infrarrojo, y nos muestra entonces un salto mucho mejor en la zona de la vegetación, o en ciertos aspectos, que era como en los ejercicios que veíamos en principio. Cuando nosotros hacemos entonces una composición en color, estamos desplegando bandas individuales en los 3 colores de visualización de la imagen del computador. Cada una de las bandas, o sea, la banda verde va a tener valores del 0 a 255, la banda roja va a tener valores del 0 a 255 y la banda azul va a tener valores del 0 a 255. La diferencia es que van a estar representados del 0 al 255, no de grises. Cuando vemos una sola banda lo vemos en grises, pero cuando lo vemos en colores, entonces vemos una banda que representa los colores del 0 a 255 en azul, del 0 a 255 en rojo, del 0 a 255 en verde. Cuando nosotros picamos en la imagen, en el caso de PCI, picamos en algún lugar, nos va a aparecer esta función. Picamos y nos va a aparecer R226, G292, B184. Eso nos va a mostrar entonces que estamos picando en los datos y él está consultando al mismo tiempo los valores de la imagen. Estaba consultando la banda roja, la banda verde y la banda azul. En este caso, valores que van del 0 a 255. Aquí aparece 292 porque creo que esta imagen era de mayor rango, pero de mayores niveles de bytes. Pero en este caso, digamos que aquí dio 222. Está consultando entonces en la banda roja 226. Consulta del 0 al 255 valores. Listo. En la banda verde del 0 al 222, recordemos que le cambiamos el valor. Esta imagen no es de este rango de valores. Está consultando en la banda verde ese valor. Y en la banda azul, el 184, entonces está consultando en ese mismo píxel, porque recordemos que estoy picando en un punto específico. Estoy atravesando, digamos, las 3 bandas. Yo estoy viendo las 3 bandas mezcladas en el mismo punto, pero son individuales, cada banda tiene un valor. Y eso es lo que nosotros consultamos cuando vemos una clasificación en una imagen. Vemos las 3 imágenes al mismo tiempo y estamos viendo la imagen, los valores, la distribución en ese punto. Nosotros generalmente hacemos las combinaciones de bandas, ya sea para ser utilizada como un fondo
cuando la ponemos en un mapa y tenemos, ustedes ven lo más común en Google Earth, las imágenes son utilizadas para fondos, no sirven para otra cosa sino para visualizar, y por encima entonces hay cartografía vectorial, tiene nombres, tiene el área del polígono, la carretera, etc. O para hacer interpretación visual, generalmente podemos digitalizar, que es empezar a dibujar en la imagen y obtener cosas. Digamos, si tenemos los predios, entonces yo empiezo a dibujar el predio y saco un área del predio, un vector, que eso lo vemos en sistemas de información geográfica, pero entonces es la base para hacer interpretaciones. Si yo entonces veo una zona y identifico, no, esta zona es una área geomorfológica, entonces empiezo a digitalizar. Y para mostrar algún evento que está sucediendo, algún fenómeno que se puede ver visualmente en la imagen. Entonces esas son básicamente las funciones de las imágenes. Muchas son utilizadas para interpretación, otras para clasificación, otras para fondo de visualización. Cuando nosotros vemos las bandas infrarrojas, entonces tenemos distintos tipos de bandas infrarrojas. Recordemos que las más comunes, cuando se toma un sensor que tiene 4 bandas, generalmente el dron o el avión, pues va a tomar la banda infrarroja, generalmente el infrarrojo cercano. Pero el infrarrojo lo podemos dividir en infrarrojo cercano, infrarrojo medio o infrarrojo lejano, infrarrojo de onda corta o infrarrojo térmico también. Entonces, que es ya más asociado a la parte térmica, al calor. Hay muchos satélites que tienen estas bandas. Aquí vemos una gran lista de las bandas de satélites que tenemos. Generalmente entonces de los satélites grandes, los modernos que tenemos en bandas infrarrojas, generalmente Landsat, generalmente Sentinel, Spot, tienen las bandas infrarrojas que las utilizamos para muchas aplicaciones. Entonces, una de las bandas más importantes para analizar en términos de la parte de procesamiento de imágenes, pues es la banda infrarroja. La usamos para muchas cosas, pero las otras bandas obviamente son importantes. Las bandas infrarrojas, entonces podemos separarlas en distintos tipos de bandas dependiendo de la longitud de onda que esa banda esté tratando de leer. Aquí vemos entonces las distintos satélites que tienen distintas visiones en bandas, ¿no? Obviamente muchos de ellos tienen la visión visible. Recordemos entonces que hay satélites que tienen, digamos, Landsat tiene 3 bandas en la visión visible, en el rojo, el verde, el azul, en ciertas longitudes de onda específicas. No necesariamente las longitudes de onda tienen que coordinar con los mismos espacios. Digamos, está este sensor ALI que tiene una banda 3, 4, 5 y una banda 2, y estas bandas están subdivididas en el visible, ¿sí? Entonces casi que tiene 4 bandas en el visible. La gran mayoría de satélites o de imágenes aéreas tienen 3, pero se pueden subdividir el visible. Digamos, puedo tener el verde, el rojo y el amarillo, ¿sí? Puedo sacar el color amarillo, puedo sacar el color naranja, puedo sacar una longitud específica para ver los colores. Ya en el infrarrojo, entonces el infrarrojo cercano, pues entonces los más comunes satélites como Landsat. Entonces el Landsat tiene la banda 4, el Spot tiene la banda 3, ALI tiene 2 bandas, tiene una banda 6 y una banda 7. El Sivers, que es un satélite brasilero, muy útil para la parte amazónica en Colombia. Son satélites que cubren la zona amazónica de toda la zona amazónica. Entonces obviamente Colombia tiene la parte amazónica. Este satélite, si en algún momento ustedes llegan a trabajar la parte amazónica, es muy bueno, sirve para esta zona. Y este satélite tiene la banda infrarroja. Tiene el infrarrojo cercano y el infrarrojo, digamos, lejano, tiene 2 bandas, ¿sí? Esto es infrarrojo, digamos, cercano, y esto es infrarrojo, entre comillas, lejano o medio, infrarrojo medio o lejano. Ahí es donde también hay satélites que tienen bandas en ese rango del infrarrojo. A medida que tenemos más bandas en el infrarrojo, pues más interpretación podemos realizar de ciertos aspectos, dependiendo obviamente de las características de dicho satélite o dicha imagen. Ahora sí podemos entonces de cierta manera responder la imagen, pues, que veíamos al principio. ¿Por qué esta imagen es verde? Porque tiene más verde en la composición en color. ¿Por qué es magenta? Porque tiene una composición de rojo y azul para que lo veamos visible. ¿Y por qué es negro? Porque tiene poco de todos los colores, entonces se ve negro. Eso en la representación digital. Obviamente que cuando lo vemos en términos de la interpretación de la imagen, aquí estamos viendo probablemente una imagen de falso color, viendo el color verde, rojo y el infrarrojo representado en el color el azul, verde, rojo, azul, y el infrarrojo representándose principalmente en el color rojo. Y nos da esta representación, nos está separando muy bien las zonas
boscosas de las zonas erodadas o las zonas, digamos, que no tienen cobertura. Entonces se ven en estos morados fuertes. Esto es una zona verde. Entre más sea fuerte el verde, mejor el bosque, digamos. Está como en una vegetación más tupida y de mejor estado. Este verde claro, entonces son zonas que están empezando a ser erosionadas o degradadas, son zonas de pastos o están con vegetación menos fuerte. Y el morado obviamente son suelos desnudos, esto no tiene vegetación. Probablemente son zonas que han sido taladas y están completamente desnudas de capa vegetal o tienen una capa vegetal muy baja. Y esta zona oscura hace referencia entonces a un cuerpo de agua, esto debe ser un lago o algo. Esto también hace referencia a zonas que tienen acumulaciones de agua. Si vemos entonces qué es cada cosa ya en la realidad, pues vamos a los niveles de cómo se reflejan las distintas coberturas. Aquí entonces vemos, esa imagen tiene distintas coberturas de la tierra. Bosque, zona de pastos, zona, digamos, degradada o zona de suelo desnudo. Si vemos la vegetación, a medida que vemos las distintas bandas, tenemos lo que denominamos las curvas de reflectancia o firmas espectrales, que es que cada material, cada cosa que podemos visualizar en la imagen tiene un comportamiento. Y si recordamos ese histograma que tiene unos comportamientos, unos valores de los píxeles, nosotros podemos reconocer un patrón matemático o estadístico dentro de los píxeles que vemos en esta imagen. Un ejemplo sería el anterior. Yo aquí estoy viendo un comportamiento que matemáticamente puedo reconocer que es el color morado. Hace referencia a zonas que están siendo erosionadas o zonas que están siendo degradadas, digamos un suelo desnudo. Esto es un patrón que yo, si pico aquí, los valores deben estar en un rango de los valores de las tres bandas, digamos, por decir algo, ahí hay 100, 50, 100. Un valor en la banda roja de 100, un valor en la banda verde de 50, un valor en la banda azul de 100. Entonces, 100, 50, 100 me está dando las características en esta imagen. Yo pico acá y voy a tener valores, entonces aquí será 99, 49 y 99. Tengo una variación de rangos de valores en esta característica que estoy viendo. O sea, la imagen me está mostrando una variación en un comportamiento en las bandas. Eso yo lo puedo reconocer y puedo firmarlo, o sea, puedo reconocer ese patrón, que es lo que vemos en un gráfico de estos. Aquí vemos entonces en las imágenes de satélite cómo se comporta el agua. El agua en la banda azul, en la banda verde y en la banda roja, en la banda infrarroja y en las otras, tendrá un comportamiento específico. Los valores entonces irán alrededor del 0 al 10, por decir algo. En la banda azul, en la banda roja y en la banda verde. Y en el infrarrojo entonces tendrán a descender, de pronto hasta 0. Yo sé que si voy a clasificar una imagen, voy a tratar de entenderla, los valores que están en este rango serían la característica de que sean colores de agua, como los que vemos aquí. Yo estoy viendo aquí valores muy bajos, estos son ceros. ¿Por qué? Están asociados generalmente al agua. Ya de entrada estoy haciendo una visualización y estoy haciendo una interpretación. Puedo reconocer que los valores muy bajos, que estén oscuros en la imagen, generalmente están asociados a cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque tengo una banda roja y en la banda roja o las bandas infrarrojas están dando valores de 0. ¿No? El agua absorbe el infrarrojo. De pronto en el azul o en el otro también los absorbe, pero los absorbe en mayor medida en el infrarrojo. Entonces contra la banda infrarroja voy a darme cuenta que la parte de las aguas podría ser un agua que se ve muy bien, se diferencia muy bien. Si vemos entonces en este caso la vegetación, vemos que la vegetación en la banda azul tiene un comportamiento, en la banda verde tiene un pico, un comportamiento, en la banda roja baja, en la infrarroja tiene un gran pico, ¿sí? Y dependiendo de las longitudes de onda de la banda infrarroja, pues entonces me va a mostrar un comportamiento. Si lo vemos entonces aquí vemos, claro, la vegetación tiene un comportamiento específico que resalta muy bien. Digamos en este caso estamos viendo diferencia entre vegetación y suelo desnudo. Esto nos muestra entonces que la vegetación se va a comportar en las distintas bandas con cierta característica. Si vamos a ver suelos como a la arena, entonces la zona de playa o la nieve va a tener entonces un comportamiento específico. Dependiendo de qué y para qué vamos a usar nuestra interpretación, pues vamos a tener que utilizar ciertos tipos de bandas. Sí, aquí vemos entonces la banda del satélite.
cómo mejora o un satélite que toma, digamos, este es el espectro completo, ¿no? El satélite pues toma estas porciones en las distintas bandas. Si yo quiero reconocer entonces la vegetación, como en este caso que vemos solo las bandas de la vegetación, aquí vemos una banda que resalta muy bien la vegetación, que es el infrarrojo. Entonces, en este caso, la vegetación entre el azul y el verde no se ve, el azul y el rojo no se ve tan bien. En el infrarrojo se ve muy bien. Aquí estamos viendo la banda del infrarrojo. Estamos viendo esto. Este comportamiento de la realidad, esta es la realidad de cómo se comporta la vegetación en toda la longitud de onda, y esta es la sección que toma la banda del satélite. Y vemos que en este caso la imagen, la vegetación se comporta muy bien. Podríamos entonces seguir viendo que a medida que tenemos más reflectancia o menos reflectancia, entonces esta imagen nos indica que tiene mayor reflectancia. ¿En dónde? En el infrarrojo. Si vamos a ver otros ejemplos, entonces aquí vemos banda del espectro rojo, el color rojo natural, visible, y banda del espectro infrarrojo. El rojo nos muestra unas cosas y el infrarrojo nos muestra otras. En este caso podemos ver un contraste grande entre las zonas vegetadas y no vegetadas, pero también podemos ver una diferenciación grande entre la vegetación. ¿Esta banda para qué me serviría? Para diferenciar zonas vegetadas y no vegetadas. Muy bien, muy diferente, se ve todo. Pero si yo ya tengo la vegetación separada y quiero diferenciar cosas dentro de la vegetación, digamos aquí veo vegetación más tupida y vegetación menos tupida, como unas manchitas grises. O sea que esta vegetación está menos detallada. También veo zonas más oscuras. En este caso veo una zona muy oscura aquí, en la zona, digamos, que no tiene vegetación. Este es el cuerpo de agua, que era la imagen que estábamos viendo anteriormente. Esta es la imagen de magenta con verde que veíamos al principio. Si las vemos individualmente las bandas, entonces nos están revelando ciertas cosas. Cuando combinamos las tres bandas, la banda roja, la banda infrarrojo, la banda verde, la banda azul, vamos a ver distintas cosas. Y aquí vemos entonces esto. Vemos la banda, una banda, dos bandas, tres bandas, y podemos ver el comportamiento. Entonces aquí tenemos la diferenciación de la vegetación. Tenemos una zona que hace referencia a otra parte de la vegetación. Y tenemos una zona que hace referencia entonces al agua, ¿sí? Entonces el agua y la vegetación y el agua, sobre todo en la banda infrarroja, son muy contrastantes. Tenemos una banda que nos muestra aquí la vegetación y el agua. El agua y la vegetación se puede diferenciar en dos niveles. No, si nos damos cuenta aquí no vemos la diferenciación de los dos niveles de vegetación. En cambio aquí se ve todo oscuro. Aquí se ve oscuro el agua y se ve como en un grisáceo la vegetación, y otros términos de grises la vegetación intermedia. Entonces puedo diferenciarla, inclusive otros estados de la vegetación por aquí. Eso es lo que vemos entonces en la vegetación, el cambio que se ve en la vegetación. Si vemos el suelo, entonces el suelo que veíamos acá separado, ¿sí? Banda, digamos, más asociada al suelo. La vegetación se ve, digamos, menos reflectiva. El suelo no se ve tan reflectivo en estas zonas. Obviamente aquí no se ve directamente sobre la banda infrarroja. La curvatura del suelo de pronto alcanza a verse en la banda verde y en la banda roja como tal, como lo veíamos acá. Aquí en la banda roja sí vemos que se diferencia muy bien. Del infrarrojo no se ve bien. En cambio en este sí, hacia el rojo, hacia el verde, hacia el azul tiene una caída. Entonces es más pronunciada verlo entre el verde y el rojo en este lado. Y obviamente el material que nosotros estemos analizando pues lo vamos a poder visualizar de mejor manera. Aquí vemos entonces este ejemplo. En la banda infrarroja no vemos la diferenciación muy bien del suelo o esa zona de arena o el suelo desnudo. En cambio en la banda roja y en la banda verde sí la vemos mucho mejor. Y en el infrarrojo, digamos, lejano o medio, ¿sí? Dependiendo del material que estemos tratando de interpretar, pues vamos a ver esto. Unas diferenciaciones grandes entre elementos. Aquí vemos entonces banda infrarroja con roja y con infrarrojo lejano. Banda infrarroja con infrarrojo cercano y el rojo. Entonces es la misma, en cierta manera muy parecidas las imágenes, solo que las cambiamos de canales. Ponemos una banda en el rojo, una banda en el azul y una banda en el verde. Estas son las bandas originales, ¿no?
Pero aquí esta está en el rojo, esta está en el verde y esta está en el azul. Esta está en el rojo, esta está en el verde y esta está en el azul. Y podemos visualizar esta imagen de esta combinación. ¿Para qué? Pues obviamente para diferenciar muchos elementos. ¿Qué nos diferencia esta de esta? Esta nos diferencia la vegetación y el suelo desnudo. Esta nos está dando diferenciación dentro de la vegetación y diferenciación dentro del suelo desnudo. Entonces aquí vemos que dentro de esta vegetación vemos otras zonas distintas que podemos separar y podemos identificar dentro de esta zona, y aquí viceversa. Se puede ver inclusive mejor esta zona vegetada aquí, ¿sí? Que debe tener un bosque ripario porque esta es una zona de río, etc. Cuando vemos la imagen, entonces, como la conformamos, como la creamos en función de su color. Aquí vemos, este es el Parque Nacional Natural Tayrona, una combinación de banda roja, verde, azul. Es una imagen multiespectral en la que estamos mezclando el color verde en el canal azul, el color rojo en el canal verde y el infrarrojo en el color rojo. Aquí estamos viéndola en representación RGB, de las cuales estamos cambiando el orden. El azul está con representación verde, el rojo está con representación, digamos, verde, y el infrarrojo está con la representación roja. Esta es nuestra imagen en esta mezcla de bandas para verla en los colores RGB, y aquí entonces podemos ver diferenciaciones, básicamente la vegetación, una zona cerca de las zonas estos son zonas coralinas, estas son zonas de corales, estas zonas como claras, todo esto son pastos marinos y corales. Entonces, esta imagen nos sirve para diferenciar vegetación, pastos y corales, y nos sirve para hacer un mapa que nos permita cartografiar esta zona. Básicamente, esto nos sirve para hacer mejora y visualización, solo la combinación de las bandas. Aquí vemos otro ejemplo. Esto es una zona costera del Pacífico. Tenemos la banda azul, verde, roja e infrarroja. Tenemos la verde, roja e infrarroja, ¿sí? Cada una de las bandas, si la vemos individual, entonces el comportamiento de la banda azul, el comportamiento de la banda verde, el comportamiento de la banda roja. Vemos que individualmente en colores de grises cada una da una respuesta y cada una muestra algo. Si las vemos en conjunto, entonces nos van a dar una respuesta específica. Aquí yo ya estoy viendo diferenciaciones. Estos son zonas de manglar. Veo zonas de manglar, aquí veo bosque de manglar, hay zonas intervenidas alrededor de manglar y hay zonas muy intervenidas. Generalmente estas zonas muy verdes claras pueden ser alrededor de zonas de cultivos ilícitos. Estas son zonas que han sido taladas y están erodadas y ya tienen una vegetación, digamos, baja. Aquí esta zona que es verde claro probablemente sean cultivos de coca. Entonces esta zona verde fuerte son bosque a la orilla, una zona más oscura debe ser bosque de manglar y hacia el dentro debe ser bosque de ñato o bosque de guandal. Generalmente los tipos de bosques asociados a las zonas de manglares del Pacífico. En este caso, la imagen nos muestra esta situación, nos está dando una interpretación, nos está mostrando ciertos aspectos visibles en esa imagen que nosotros podemos entender. Y aquí vemos la imagen entonces combinada. En este caso estábamos viendo la banda 321 de Landsat. Aquí estamos viendo la banda 453 en representaciones en RGB, ¿sí? Si vemos la diferencia entre esta y esta es un color natural. Esta es un falso color en el que vemos la vegetación muy bien. Los bosques, estos colores como naranjosos. Se ve muy bien la diferenciación de bosques, sobre todo los bosques de manglar. Estos son zonas de bosque de manglar y de bosque de guandal y ñato. Entonces hay una zona en la que podemos medir, calcular. Si yo quiero entonces cartografiar las áreas de bosque de manglar del Pacífico colombiano, pues voy a utilizar entonces unas imágenes que me permitan ver la diferenciación de los bosques de manglar. Y aquí la estamos viendo muy bien. Yo con esta combinación podría hacer una interpretación visual, entonces empezar a digitalizar estas áreas y calcular yo manualmente con una digitalización, o hacer una interpretación digital, que más adelante veremos una clasificación de la imagen para poder obtener estas áreas. En cuanto a nuestras composiciones en color, pues ahí vemos distintas maneras de flujos de combinaciones de las imágenes, en las que las combinaciones me van a resaltar ciertas cosas. Aquí vemos una zona que resalta muy bien cierto tipo de cultivos, una zona que resalta muy bien el agua. En esta misma diferenciación de agua puedo ver que el agua tiene una zona de sedimentos hacia la parte de arriba y así sucesivamente. O sea, las imágenes
dependiendo de la visión y de la combinación que las utilice, voy a poder visualizar ciertas cosas, sobre todo a mayoría de bandas que tenga del espectro, ¿sí? Entonces por eso Landsat o Aster u otros satélites que tienen muchas bandas, pues tienen unas ciertas combinaciones de bandas definidas para visualizar ciertas cosas y mejorar la visualización de las cosas. Cuando nosotros entonces vemos la imagen, esta imagen nos sirve para hacer una interpretación. Y aquí tenemos criterios de interpretación solo con los colores. Si fuéramos a hacer un mapa con esta imagen, podríamos asociar entonces que estos rangos de colores son bosque, estos rangos de morados son suelo desnudo, este rango de color oscuro es cuerpo de agua y este rango de color entre magenta debe ser, no sé, vegetación quemada. ¿Sí? Entonces, esto nos está mostrando 4 clases. Yo con esta interpretación visual puedo entonces ponerme a digitalizar aquí, sacar estos polígonos y tener un mapa, o hacer una interpretación con un proceso que es la clasificación de la imagen y obtener un mapa. Entonces hay 2 maneras de trabajar con la interpretación de las imágenes: la interpretación visual, en la cual yo digitalizo y genero los mapas manualmente con mi criterio, o la que el computador me ayuda a identificar todas estas zonas y a diferenciarlas, que eso es una de las clases que veremos más adelante, y uno de los ejercicios, que es la interpretación o la clasificación de una imagen. Lo mismo para otra imagen que nos muestra criterios de clasificación. Entonces vemos una zona que nos muestra el 1, suelos; 2, pastizales; 3, zona urbana; 4, zona con regadío. ¿Sí? Entonces vemos, aquí estamos viendo la imagen infrarroja, porque recordemos que vemos ese rojo muy intenso, esto es zona de vegetación. 5, cultivos en barbecho, o sea, zona que está empezando, que está baja y está para crecer. Y 6, pues la zona residencial, o sea, una zona, digamos, de casas y de construcciones residenciales, probablemente a las afueras de la ciudad. En el caso, la diferencia entre el residencial y urbano es que probablemente este tenga unas avenidas y tenga más contenidos de pavimentos grandes que visualizan este color morado. Si bien aquí hay construcciones, pues generalmente son casas, o deben ser casas en zona rural, y esto debe tener ya obviamente autopistas y todo lo demás. Eso en cuanto al cambio de los colores, pero también tenemos entonces criterios de textura, que son muy asociados a cómo la forma de la imagen nos está revelando algo. Si bien aquí vemos, esta es una imagen de alta resolución, generalmente la textura está más asociada a las imágenes de más detalle. Las que veíamos anteriormente eran imágenes Landsat, y esas imágenes son más generales, entonces no vemos tantos detalles en textura. Podemos hacer alguna interpretación desde la textura, pero la textura se interpreta sobre todo en imágenes de más alta resolución. Aquí vemos un ejemplo. Entonces tenemos una textura, esta zona que está puntiaguda, ¿sí? Como puntitos. Aquí vemos una textura lisa. Aquí vemos otra textura entre lisa y con diferencias de colores. Básicamente yo puedo empezar a entender o a interpretar, bueno, estos son zonas de cultivos de entrada, son zonas vegetales, estamos viendo la información con imagen infrarroja, con banda infrarroja, perdón. Vemos estados de vegetación. Probablemente si yo supiera que conozco esta zona, yo tendría que ir acá, visualizar en campo qué tipo de cultivos son estos, no sé, por decir algo, cebada o caña, por así decirlo. En este caso, este es un cultivo, pero es un cultivo que no me está dando esta reflectancia tan fuerte de vegetación, porque es un cultivo que no tiene una biomasa muy grande. Y yo probablemente por la zona de que esto es en Salamanca y es España tiene una gran cantidad de cultivos que pueden reflejarse en este patrón. Sin conocerlo y entendiendo el comportamiento de un patrón, esto es una zona probablemente de un cultivo de uvas, ¿sí? Las uvas, la vid, lo que se hacen los vinos, se cultivan en zonas secas o relativamente secas. Bueno, España tiene muchas zonas secas. Y esa zona de vid, si lo vemos, el área física de la planta es muy poca, es muy pequeña. Entonces tiene zonas verdes muy pequeñas. Generalmente todos estos puntitos que tenemos aquí deben ser zonas de cultivo de vid, o sea, de uva. Y aquí lo podemos ver, entonces esta zona debería ser de uva también, o zona de cultivo de uva, ¿sí? Esta zona entonces puede ser otra zona de otro tipo de cultivo que necesite mayor densidad y que genera más biomasa, más verde. Entonces aquí vemos patrones. Si yo entonces fuera a clasificar, decir, esto, zona
vamos a hacer un mapa donde se distribuyan los cultivos de uva. Entonces este sería cultivo de uva, cultivo de uva, cultivo de uva, cultivo de uva y cultivo de uva. Vamos a hacer mapa de cultivo de caña de azúcar. Entonces este sería cultivo de caña de azúcar, caña de azúcar, caña de azúcar. Estos también pueden ser cañas de azúcar. La diferencia son estados de vegetación. Entonces este es cultivo intermedio. Esto ya está en etapa de maduración y ya para cosecha. Entonces podemos ver distintos elementos. Entonces esto, solo viendo la textura de la imagen, pues puedo también interpretarla. Puedo tener ciertos aspectos. Ahí es donde vienen los criterios de interpretación visual. Nosotros podemos ver una imagen e interpretarla, principalmente por esta pirámide de asociación del grado de complejidad de interpretación. Entonces, tenemos zonas brillantes, si nos devolvemos, esto es brillante, tiene un espacio como suelo desnudo, pero tenemos unos puntitos que hacen referencia a la vegetación. Tenemos entonces una textura puntual, tenemos un tamaño más o menos grande, una forma, zona con puntitos y colores, zona brillante. No tiene sombra y podemos asociarlo a una zona fenológica que es ser una zona seca o una zona con relativa baja precipitación, porque vemos que esta zona tiene montañas un poco secas, esto es una zona de un canal de un río. Entonces ahí podemos empezar a interpretar los criterios que vemos asociados a brillo, forma, tamaño, textura, sombra, contexto, fenología. Fenología hace referencia a la parte de las condiciones climáticas en un contexto vegetal, ¿sí? Entonces una zona seca, una zona húmeda, una zona pues digamos en la zona seca pues la vegetación va a ser asociada a la parte seca, a la zona húmeda va a ser asociada a la zona húmeda. Si hay una zona de río, entonces el río, esa fenología es ese comportamiento principalmente en función de la climatología, principalmente las condiciones ambientales del lugar donde estemos. Entonces eso nos sirve para hacer interpretación. Aquí vemos un ejemplo o una imagen, una ortofoto a 1 metro que nos está mostrando 3 elementos aquí en circulitos. ¿Yo qué estoy viendo? Estoy viendo una zona de bosque, claramente estamos viendo la imagen en infrarroja, una zona de carretera, que vemos esta zona con sombra oscura. Estas son las sombras de los árboles, esto no es que sea otra cosa, sino que es la sombra del árbol, pero es la carretera. Y vemos una zona de pastos, ¿sí? Ahí estoy haciendo un criterio de una textura. Estoy viendo 3 texturas que me están dando el criterio para diferenciar una cobertura vegetal. Si vemos una imagen más grande, una lanza, vemos una zona blanca, vemos una zona como grisácea y vemos una zona un poco más oscura. En este caso, esta zona blanca es una zona dunar, es una campo dunar. Esto deben ser zonas de arenas, zonas intermedias en barbecho, o sea, una zona que ha sido dejada para crecer, que está creciendo, digamos, de un suelo rastrillado, un suelo limpiado, y digamos una zona ya con un bosque o un crecimiento mayor de vegetación. No bosque, porque esto debe ser, digamos, un barbecho más alto, ¿sí? O un cultivo, una zona de cultivo. En este caso estamos viendo esas texturas. Ahí es cuando ya vemos que los criterios de interpretación vienen a la parte visual y a la parte asociada a los criterios que yo puedo ver en una imagen dependiendo de los rangos de la interpretación, de la longitud de onda de la banda, de cómo se referencia, cómo veo y obviamente cómo conozco el contexto. Otra de las técnicas que también utilizamos para mejorar la visualización y que es quizás la más común es la fusión de las imágenes, ¿sí? Es una técnica que se emplea para poder fusionar imágenes de alta resolución o de mediana resolución con otras de menor resolución. Generalmente está asociada al mismo sensor y es cuando nosotros fusionamos la imagen multiespectral, la banda multiespectral con la banda pancromática. Entonces, la banda pancromática se utiliza principalmente para hacer fusiones. También podemos hacer fusiones entre sensores, entre distintas imágenes, pero digamos que lo más asociado en la fusión de imágenes es fusionar las imágenes del mismo sensor, generalmente con la banda de más resolución, que es la banda pancromática. Primero entonces, ¿cómo se hace ese proceso? Vamos a hacer un ejercicio de estos en uno de los talleres y es el ejercicio de fusión de imágenes. Primero entonces registramos la imagen, o sea que esté correctamente referenciada. Se hacen unos realces, en este caso del histograma, mostrando que la imagen quede mucho más detallada.
y aplicamos una fusión, que es un corregistro entre los píxeles de una imagen con la otra. En este caso vemos un ejemplo aquí general de cómo se hace el proceso de fusión de imágenes. Tenemos la banda, este es el satélite Spot. Recordemos que ustedes ya investigaron qué era el Spot. El Spot entonces es un satélite multiespectral que tiene unas bandas de 20 metros en el espectro, o sea, en el verde, en el azul y en el rojo. Y tiene una banda pancromática de 10 metros. Esa banda pancromática, entonces, nosotros utilizamos la teoría esta de intensidad, tono, saturación, ¿sí? Intensidad, tono, saturación, que hace referencia a las texturas, la sombra y el color, ¿sí? Para poder fusionarlas con nuestra imagen de 10 metros, la banda pancromática. ¿Para qué? Para que tengamos una imagen que tenga las características de las imágenes multiespectrales, diferenciar la vegetación, diferenciar las aguas, diferenciar los suelos a mayor detalle. Aquí vemos un ejemplo de las bandas Spot normales a 20 metros. Si ven, ¿sí? Se ve ahí como medio borroso, no se ve mucho detalle. ¿Por qué? Por la resolución espacial. Y aquí vemos la banda pancromática de 10 metros fusionada con esa banda de 20 metros. Entonces, si vemos, en el caso de la montaña, del estadio, ha mejorado, ha detallado, ha tomado los valores de los colores del 20 metros. Recuerden que la banda pancromática es en grises, es oscura, y la fusionamos para tener colores a mayor detalle de resolución espacial. Aquí vemos otro ejemplo. Vemos una imagen Landsat de 30 metros y la fusionamos con una imagen 15 metros de la banda pancromática de Landsat. Entonces la imagen me da mucho más detalle. Si nos damos cuenta que tenemos un barco, el barco se ve más detallado aquí. Vemos las zonas del puerto, todas estas zonas marinas, las zonas de playas más detalladas. Este mapa, entonces, si yo quiero hacer un mapa 50.000, unos 50.000, con el de 30 metros no me serviría, porque esto me da como para un 80.000, pero con el de 15, la cartografía 15.000 a 15 metros de píxel, sí puedo entonces generar una cartografía a unos 50.000. Para eso me serviría esta función, para mejorar el detalle. Y quizás uno de los ejemplos más utilizados en Landsat, en imágenes de alta resolución, Quidbit o Iconos, es la imagen normal que nosotros vemos en Google Earth o en Google Maps. Son resultados de este proceso. Tenemos una imagen de 1 metro, que es la pancromática, generalmente asociada a colores en escala de grises, y tenemos las bandas multiespectrales, generalmente asociadas al rojo, al azul y al verde. En el caso de Iconos está a 1 metro, y las multiespectrales, la banda pancromática y las multiespectrales a 2.5 metros. Al fusionarlas, entonces tengo el atributo de las dos: el detalle espectral de la banda pancromática y los colores del detalle espectral de la banda multiespectral, ¿sí? Entonces fusiono alta resolución espacial, alta resolución espectral. La fusión me da el valor mezclado de las dos, el detalle y el espectro, digamos, los colores. Básicamente eso es la fusión de las imágenes. Es una técnica que nos sirve para resaltar, para mejorar y, digamos, para poder generar una imagen con muy buen detalle. Aquí podemos entonces hacer el resalte del histograma de las imágenes y a su vez la fusión de corregistro de los píxeles de cada punto en el que están para fusionarlos y generar una imagen mejorada y resaltada de más resolución. Muchísimas gracias.